tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes otra vez. Hola, doctora, aquí en la pantalla de Canal 7, como todos los sábados. Y vamos a hablar de un tema interesante, porque el próximo miércoles se celebra, se recuerda, el Día del Bioquímico. Tarea muy noble que constituye uno de los grandes pilares que tienen que ver con la salud, ¿no? Porque cuántas cosas se ven, se descubren, se analizan, se controlan a través del rol de los bioquímicos. Estamos nosotros con la doctora Graciela Galeana, que lleva algunos años de bioquímica. ¿Cómo estás, Graciela? ¿Cómo te va? Muy bien, David. Muchas gracias por la invitación. Sí. Graciela, ¿cómo comenzaste vos con tu carrera de bioquímica? ¿Por qué? Porque tu papá también estuvo en lo mismo. Mi papá fue uno de los primeros bioquímicos de Bahía Blanca. En aquel entonces el título de bioquímico no existía. No existía. No, porque no se había creado. Eran licenciados en química, orientación biológica. Luego, te imaginas, mi papá se recibió, bueno, sería en el 50 y algo, como las primeras promociones que tuvo la Universidad del Sur, que habían nacido como Instituto Tecnológico en Bahía Blanca, luego fue universidad. Y muchos años después, en el año 1961, se crea la carrera de bioquímico. Pero ¿cómo arranco? Bueno, mi papá, que era un docente nato, y yo una curiosa y terrible, lo seguía a todos lados. En aquel momento había exámenes de laboratorio que se hacían con animales de laboratorio, eso se llamaba biotelio, y algunas determinaciones consistían, por ejemplo, para determinar si una mujer estaba embarazada, se inyectaba orina en una coneja y luego se la mataba y se observaban los ovarios, lo que indicaba que la orina de esa mujer que había sido inyectada era una orina de una mujer embarazada. Y a mí me apasionaba todo lo que hacía él como hija mayor, y cuatro hijos, son 4 hermanos, la única que siguió bioquímica soy yo. Y bueno, me deslumbró siempre lo mágico que tenía la bioquímica, que es la química de la vida. Sí, tal cual. Entonces, si bien yo tenía 2 carreras en ese momento que me apasionaban tanto una como otra, como era la medicina, pero los tiempos políticos que corrían en el país cuando yo terminé el colegio secundario hacían imposible que me fuera. De hecho, mis padres no quisieron. Por lo tanto, la opción terminó siendo bioquímica y, bueno, agradecida a mi padre, a la vida, a la Universidad del Sur, que permitió mi formación. Y toda la vida hice esto y ahora la tercera generación, mi hija, también que no estudió en Bahía Blanca, que es egresada de la UBA, muy bien, una excelente carrera con su formación en el Hospital Rivadavia y luego vino acá. Así que bueno, nos hemos sucedido en 3 generaciones. Espero que la cuarta cambie un poco de rumbo con mis nietas. Pero claro, siempre despierta una gran curiosidad, el microscopio, la cosa pequeña. Lo macro es lo que vemos a diario, lo micro es aquello que intuimos y que miramos y que aprendemos en la universidad, ¿no? El mundo pequeñito de las cosas. Qué interesante de cómo evolucionó de la época de tu papá, o inclusive de la tuya hacia ahora, ¿no? Porque cuando vos empezaste con esto, qué cambios que ha habido, ¿no? Tremendo. Vos pensá que, a ver, el menú de análisis clínicos que se tenían, suponte, llegaría, no sé, 40 determinaciones de laboratorio, de las cuales se solicitaban muchas menos, se solicitaban solamente las más necesarias o las más comunes, y hoy el menú de determinaciones son enormes, cientos y cientos para distintas cosas. ¿Por qué? Porque esto de la evolución tecnológica ha permitido dosar cada vez cosas más pequeñas o en menor cantidad. El cuerpo humano, digamos, todos son micro, femto, nano, todas medidas infinitamente pequeñas que en otra época eran imposibles de medir, no existía la tecnología para poder hacerlo. Lo que es irreemplazable es el microscopio. Eso sigue siendo irreemplazable y para nosotros el bioquímico es algo fantástico que no podemos dejar de mirar. Pero los dosajes en sangre de cosas que están en muy pequeñas cantidades recién se han podido hacer
En este último tiempo, hará más o menos te voy a ser más sincero, en los últimos 30 años, el gran cambio, es algo increíble. Antes sacábamos 20 mililitros de sangre para hacer determinaciones, porque se usaba mucha cantidad de 20 mililitros, era una jeringa gordita, una jeringa grande, ¿viste? Una jeringa gordita, eran las jeringas de vidrio, claro. Y claro, la cantidad de sangre que teníamos que usar, en realidad el suero, una vez que la sangre se extrae, se separa el suero o el plasma del paquete de glóbulos. Ajá. Entonces, con lo que quedaba, había que hacer el total de las determinaciones. Hoy sacamos, en la mayoría de los casos, entre 2,5 y 5 centímetros cúbicos. Claro. A veces saca un poco más para repetir o para tener hacer guarda de ese material, pero la verdad es que es increíble cómo la tecnología ha mejorado todo lo que es nuestra profesión y otras tantas. Claro. Porque la bioquímica básicamente es una bioquímica clínica, como hacemos nosotros, tiene como función prevenir, diagnosticar y seguir una determinada patología o la normalidad de un enfermo. Claro, claro. ¿Te acordás qué es lo primero que viste en el microscopio vos? Sí, que yo fui muy curiosa. Lo primero que vi, por supuesto, fueron los glóbulos. ¿Cuando tu papá no se dio cuenta o cómo se dio cuenta? No, a él le encantaba enseñarme. Todos los veranos yo me iba a acompañarlo al laboratorio y mientras otros chicos dormían, yo me levantaba muy temprano para irme con mi papá a acompañarlo al laboratorio y ya te digo, era un placer. Y lo primero que aprendí a ver fueron los glóbulos rojos. Diferenciar glóbulos rojos de glóbulos blancos, que eran esas cositas que estaban en el microscopio. Y luego la infinidad de cosas que se ven en una orina normal, cristales, glóbulos. En realidad tiene mucho para un niño, para un joven, cosas por descubrir de lo que no imagina que están. Sí, seguro, que la tenemos todos y en todo momento. Claro, ¿no? Entonces por eso hablo del mundo de lo micro, que es mágico. Claro. La aparatología ha ayudado muchísimo, han aparecido aparatos nuevos que te ayudan al margen del microscopio. El microscopio siempre está. El microscopio siempre está y quizás ha mejorado su definición, el grado, digamos, en el que se puede amplificar, pero el microscopio sigue siendo hasta el momento una herramienta mejorada por la tecnología, pero que básicamente es la misma. O cumple el mismo rol. Claro. Lo que sí cambió es la aparatología. Hoy la aparatología son robots. Mirá. Hoy son robots. ¿Y qué hace entonces un bioquímico frente a un robot? Claro. Bueno, tiene que saber manejarlo. Y si cualquiera puede manejarlo, y en realidad el que aprende el uso instrumental lo puede hacer, pero es solamente el bioquímico que con el criterio analiza esos datos que está generando ese robot, ¿no es cierto? Y quizás allí esté hoy el gran cambio de las cosas, donde cada área del laboratorio, inmunología, endocrino, química clínica, orina, es decir, es una gran diversificación, por eso te digo, tantas determinaciones. Sí, seguro. Hoy dosamos hormonas con una asiduidad, ya forma parte de cualquier control, dosar marcadores tumorales, es decir, aquel menú pequeño que teníamos, que básicamente consistía en saber cómo estaban los glóbulos, cómo andaba el riñón, la glucosa y el hígado, hoy por hoy eso sigue teniendo un valor que es irreemplazable, absolutamente irreemplazable, porque es la lectura básica del estatus metabólico de un individuo. Todo lo demás viene a acompañar ese diagnóstico, ya te digo, de prevención, de diagnóstico en sí mismo y de seguimiento de las patologías. Claro, que ayuda muchísimo al profesional médico que de pronto dice, bueno, necesito esto para saber cómo está, para después ver qué es lo que hacemos. Exactamente, ¿no? El 70% de las enfermedades hoy son diagnosticadas con el apoyo del laboratorio, lo cual hace pensar cuán valiosa es la información que se otorga. Y quizás es a veces lo que duele desde el lugar de la profesión, que no es una profesión valorada en la intensidad y en la importancia que tiene. Es vital para acompañar todos los procesos de enfermedad
por supuesto, y seguimiento de enfermedades claro. De las personas, de los seres humanos. Sí. Y entonces, hay que poder leerlos, no se puede mirar un análisis clínico por arriba. Yo a veces sugiero a los médicos que está mal, yo no sería quien, pero sí lo soy desde la autoridad de más de 40 años de... Yo tengo autoridad para decir, luego de tantos años de profesión, que es necesario volver a leer el análisis de un paciente, no se puede mirar por arriba, porque los datos que se otorgan son claves, absolutamente claves. Y bueno, yo enamorada de mi profesión, puedo decir muchas cosas de mi profesión. Seguro. Ahora, después de la pausa, te voy a preguntar qué es lo que ven y algunas cosas vinculadas, porque... Como por qué, dice, usted tiene que hacer 12 horas de ayuno, 8 horas de ayuno, sí, no, esto va a estar enseguida, ¿no? ¿Te parece? Sí, cómo no, sí. Estamos con la doctora Graciela Galiana hablando de esto, de la profesión del bioquímico y de la importancia que tiene un análisis químico o bioquímico, ¿no? Es decir, cuántas cosas ahora se analizan que antes no. Y cuánto ayuda el rol de bioquímico en lo que va a ser después el trabajo de los médicos, ¿no? Hacemos una pausa. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. Farmacia Piqué, homeopatía y flores de Bach, productos dermocosméticos, medicamentos para tratamientos especiales. San Martín 117, 454-8770. Servicios de emergencias están pensados para la atención de los pacientes críticos o potencialmente críticos. Es por eso que pedimos, si la patología no es grave, no consulte nuestras guardias. Usemos adecuadamente las guardias de emergencia. La guardia de hospitales es para personas con problemas graves y urgentes. Por situaciones que no requieren una atención inmediata, acércate a un consultorio médico o a una unidad sanitaria. Seamos responsables, ayudemos a salvar una vida. Municipio de Bahía Blanca. ¿Tenés que realizarte un análisis bioquímico? Gama Laboratorios va a tu domicilio. Comunicate y quédate en casa. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222, tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501. AMBAR, Instituto de Neurocirugía, Dolor y Especialidades Médicas. 9 de julio 353, 450-2121. Segundo tramo de Hola Doctor, estamos con la doctora Graciela Galiana, bioquímica, porque el 15, el próximo miércoles, se cumple o se celebra el Día del Bioquímico. Estamos hablando de cosas interesantes. Recién nos comentó algunas cosas de por qué esto de estudiar bioquímica, qué se veía, qué se ve y demás. Y ahora vamos a preguntar algunas cosas que seguramente a usted también le interesan. Como por ejemplo, me tengo que hacer un análisis de sangre. ¿Por qué tengo que tener 8 horas de ayuno, Graciela? Bueno, no todos los análisis son lo mismo, ni todos dosan lo mismo. Cuando dosamos grasas en sangre, es necesario que el cuerpo tenga un reposo de esa ingesta para dosar lo que realmente ha metabolizado y no lo último que ingirió. Porque se calcula ese tiempo de, por ejemplo, 12 horas, el tiempo que tarda en procesarse el alimento hasta que vuelve a una condición de reposo o ayuno. Entonces, cuando se dosan algunas grasas, como por ejemplo los triglicéridos, el colesterol, es necesario, le solicitamos
al paciente que haga un ayuno de 12 horas. Correcto. Y les voy a explicar qué significa ayuno de 12 horas. Significa que si usted va, le digo al paciente, si usted va a concurrir a las 9 de la mañana, a las 9 de la noche hace su última ingesta libre de grasas, puede comer ensaladas, puede comer pasta, alguna pasta, evidentemente. Lo que no puede comer... Un huevo frito. Huevo frito, no puede comer fiambres, cremas, si no se puede comer un asado, porque obviamente después le voy a mostrar, cuando le decimos a los pacientes, miren, esto es lo que tenía, lo que circula en su sangre, que parece leche condensada. Tal cual. Bien, el ayuno de 8 horas es el ayuno basal, es el tiempo en que luego del descanso, el cuerpo está en una condición de arranque. Y ese es el momento adecuado en el cual se han estandarizado los parámetros que uno tiene que leer. ¿Para qué? Para saber que, puede haber cosas en circulación, pero que no van a deteriorar o alterar el resultado de lo que tenemos que leer. Suponte, un hemograma, el estudio de los glóbulos rojos, se puede hacer sin ayuno. Ah, mira. El hemograma solito. ¿Por qué? Porque el recuento de glóbulos rojos no tiene ninguna incidencia con lo que se ha comido. ¿Y los blancos? ¿No es cierto? Y rojos, blancos, el hemograma. Sí, digamos la lectura del estatus de la sangre, de los glóbulos que tiene la sangre. Pero si yo voy a dosar una glucosa para saber si ese paciente es diabético, una urea, como es un dosaje de tipo metabólico, requiero que guarde ese ayuno, ese reposo del cuerpo, para saber que cuando estoy analizando su glucosa corresponde a ese momento de normalidad del cuerpo en el cual los valores no pueden superar, va entre 0,70 y 1,10 y no deben superar esos valores. Puede estar ligeramente corrido. ¿Por qué? Porque a veces la liberación de insulina durante la noche no es tan adecuada, pero son pequeñas luces amarillas que se van encendiendo cuando los parámetros se van corriendo de la normalidad sin llegar a un estadio de enfermedad. Por ejemplo, viene un paciente y dice, mira, tengo 1,10, ¿ya soy diabético? No es diabético, es un paciente que va en lo posible. Vamos a volver a repetir en un tiempo medianamente corto, en las mismas condiciones en que se hizo. Y si ese paciente, en vez de estar en 1,10, ahora está en 1,15, está marcando una tendencia. Está marcando una tendencia. Pero si mi paciente supera el 1,27, estoy diciendo, ojo señor, que su estatus metabólico relacionado con la glucosa no está funcionando bien. Mucho más si se supera 1,50. Ahora, no son los únicos, parámetros que hoy se dosan con los elementos que tenemos para decir que este paciente es diabético, cuando supera determinada barrera. Pero ese paciente también tiene una historia por detrás que también la podemos leer, que se llama hemoglobina glicosilada, que podemos leer a través de ese parámetro que estamos leyendo, de ese metabolito, cuántas veces o proporcionalmente cuántas veces estuvo por encima de un determinado valor de corte que es 1,50. Y eso le indica al médico cómo viene ese paciente en los últimos 45, 60 días. Entonces, hoy se hace... para atrás, ¿se puede saber? Casualmente. Podemos mirar cuántas veces se pegó a la hemoglobina, por eso se llama glicosilación de la hemoglobina, cuántas veces se ha pegado y ha tenido valores por encima de ese esperado de normalidad. Y eso monitorea muy bien los tratamientos de diabetes, porque no le permiten mentir al paciente. No mentí, ahí no mentí. No le permiten mentir. Entonces, tanto la glucosa como la urea, que es otro metabolito que está indicando esa normalidad y funcionamiento del riñón, la glucosa, la creatinina, son tan básicos, pero tan elementales y que dan una lectura tan clara de cómo está funcionando ese paciente. Y no es lo mismo los valores normales para los niños que los pacientes adultos, que los pacientes mayores, los hombres y las mujeres. Tenemos otros estatus de normalidad que por eso se indican en los análisis clínicos, aún corriendo el riesgo de que el paciente lo lea y ahora de eso te quiero preguntar, pero antes te quiero preguntar, y en el caso del análisis de sangre, ¿por qué te dicen, bueno, acá tiene el frasquito, o el vasito que viene ahora,
tiene que ser la primera de la mañana, pero primero tiene que orinar un poquitito. Claro. ¿Qué significa que yo orino ese poquitito para después depositar el resto? Poquito tiene como sentido lavar la uretra, eliminar de alguna manera aquellos cristalitos o cosas que han quedado durante la noche, en el tiempo. Entonces ese primer chorro, para un análisis de orina común, porque otros análisis requieren el primer chorro. Pero en un análisis de orina común lo que le decimos es, mire, descarte el primer chorrito y puede descartar el último, y acá coloque la parte media de la primera orina de la mañana, porque vamos a tener, digamos, un promedio de lo que está eliminando su riñón, está estandarizado. Y eso y es clarísimo. Mira, cuando un paciente tiene una infección, rápidamente la podemos ver. Si un paciente de pronto está liberando ácido úrico, tiene un proceso de gota, por el cual rebalsó, y nosotros vemos los cristales de ácido úrico, ya se los estamos indicando al médico, ojo, que este paciente está liberando cristales de ácido úrico. Si tiene una hematuria, esos son glóbulos rojos en ¿Qué es una hematuria? Hematuria es glóbulos rojos en la orina. En la orina. Por alguna razón ese riñón, que es una malla, que deja pasar algunas cosas sí y otras no, que no debe dejar pasar glóbulos, puede dejar pasar algunos en función de su estructura, pero los tiene que mandar y está liberando glóbulos rojos. Ojito, acá tenemos también algún problema renal. Digamos que lecturas básicas del funcionamiento básico que miden la salud de un individuo. Graciela, y cuando ustedes hacen análisis de materia fecal, ¿qué buscan ahí? Mira, también vemos distintas cosas. La primera cosa, y hoy por hoy sumamente importante, es saber si un paciente está eliminando sangre en materia fecal. Lo cual está hablando, está haciendo una lectura de lo que está pasando en su estómago y en su intestino. Por ejemplo, las úlceras sangrantes eliminan sangre en gran cantidad. Eso se llama melena, la materia fecal aparece negra, que parece betún. Es el color del betún. Pero hay muchas pérdidas de sangre, micropérdidas, que los pacientes no ven como sangre roja ni marrón, y que nosotros la tenemos que estudiar para determinar lo que se llama sangre oculta en materia fecal, y hoy por hoy es un analito clave para medir los problemas oncológicos en el intestino, anticiparse a un problema oncológico. Exactamente. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, nosotros también sabemos que el intestino coloniza muchas cuestiones, entre ellas parásitos. Entonces lo que miramos son parásitos. O bien hay una disbacteriuria. El intestino es maravillosamente equilibrado en cuanto a gérmenes que mantienen el equilibrio de la flora. Si por alguna razón una flora, digamos, un tipo de bacterias crece por encima de la otra, gram negativos por sobre gram positivos o al revés, la flora se distorsiona y el paciente aparece con trastornos diarreicos. Entonces, son muchas las razones por las que estudiar este metabolito hace que sepamos también qué le está pasando al paciente. O sea que todos los fluidos del cuerpo son absolutamente importantes para estudiar. ¿Qué es lo que está pasando? La saliva, estudiamos saliva, nosotros medimos metabolitos en saliva, como el cortisol. En fin, a ver, ya te digo, el abanico es enorme. Es enorme. La última, Graciela. Mucha gente, no sé si es correcto o no, tiene acceso a los análisis y en función de eso empieza a pensar. Porque el análisis tiene parámetros, dice entre tanto y tanto, entre tanto y tanto, y se me dio más, que tendré, me da menos, que tendré, voy a buscar a Google, y antes de hablar con el médico me alarmo. El análisis, ¿es una foto o no es una película, es una foto? El análisis es una foto, es como me dice, hoy tu cuerpo está así, hoy está funcionando así. Por eso mi recomendación a la gente que a veces no es prolija, cuando se hace un análisis, por favor, venga a retirarlo en tiempo y forma y entrégueslo a su médico en tiempo y forma. Hoy tenemos todos los métodos que tiene la tecnología para que se lo envíe por mail, para que lo levante una página, porque el análisis tiene el valor del momento. Del momento. Entonces pero yo me hice este análisis, pero resulta que después me lo hice un mes después en otro laboratorio y me dio otras cosas. Es que estamos hablando de momentos distintos. Otra foto. Es otra foto. Y claramente el doctor Google
debería atender a los pacientes desde otra manera. Es más, quizás los debería operar para que la gente entendiera que Google es solo una herramienta informática, nada más. Nada más. ¿Cuánto podríamos seguir charlando, Graciela? Es un placer, porque hay tantas cosas y tantas preguntas que nos quedaron dando vuelta, pero seguramente en otro momento vamos a charlar. Te agradecemos muchísimo que hayas venido y bueno, creo que es un gran servicio para la gente. La agradecida soy yo, mi saludo a todos los colegas de Bahía Blanca que hacen de esta profesión lo que hoy somos, un grupo muy grande de bioquímicos trabajando en esto y en otras cosas, pero muchos bioquímicos también salidos de la fábrica de bioquímicos que es nuestra universidad. Así que un saludo cordial para todos los colegas, que tengan un lindo día y ojalá tengamos un mejor horizonte para nuestra profesión, porque creo que lo merecemos. Ojalá que sí. Gracias. La doctora Graciela Galeán, hablando de tantas cosas que tienen que ver con los análisis bioquímicos, con el rol del bioquímico, que va a celebrar su día el próximo miércoles. Ella, como todos los visitantes a este programa, va a recibir un presente de Brix en Roca 97 y nosotros vamos a retornar exactamente en una semana. Chau, hasta entonces.